Bueno, vamos a resolver un par de ejercicios de los que podéis encontrar en Neguela, en el documento que lleva por título Ejercicios sencillos de selección de inversiones. Vamos a empezar por este primero. Nos pide, aconseja a un cliente sobre si debe invertir o no en un proyecto que le supone un desembolso inicial de 1 millón de euros y le genera los siguientes flujos netos de caja. Los flujos netos de caja están en esta tabla y ves que están expresados en euros y valorados al final de cada año. Considera una tasa de actualización del 8%. Después, en este siguiente párrafo, se altera algunos de los parámetros básicos del proyecto, es decir, para el cálculo del valor actualizado neto. En particular, lo que se altera es la tasa de actualización, pero bueno, de eso nos encargaremos después. Por de pronto vamos a responder la pregunta de acuerdo con los parámetros iniciales, ¿no? Bien, tengo aquí preparado un pequeño esquema, una pequeña tabla similar a la que he preparado para otros ejercicios. La tengo preparada para que, bueno, la resolución y la explicación del ejercicio sea un poco más ágil, sobre todo que nos lleve menos tiempo. Lo primero que vamos a hacer es trasladar esta información, la que tengo en el enunciado del ejercicio, a este esquema, ¿sí? Y para ello tengo que tener en cuenta que aquí 0 designa el primer momento en el proyecto, es decir, justo el momento en el que el proyecto de inversión empieza, ¿sí? Mientras que 1 está representando un momento de tiempo que tiene lugar un periodo, es decir, un año después, ¿sí? Sería el comienzo del segundo año del proyecto, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Esto lo tenemos que tener en cuenta para saber dónde poner estos capitales que constituyen los flujos netos de caja del proyecto, ¿sí? Este, por ejemplo, es de 200.000 euros. Si no os importa, vamos a expresar todo, ya lo tengo indicado aquí, vamos a expresar todo en miles de euros para no tener que arrastrar ceros, ¿no? Esto sobre todo es interesante cuando hacéis vuestros cálculos sobre una hoja de papel, ¿no? Porque eso os evita tener que escribir un montón de ceros cuando esa labor es absolutamente innecesaria, como comprenderéis, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es que en este proyecto los flujos netos de caja, el primero de ellos en particular, se produce al final del primer año. Luego, al principio del primer año, no se produce ninguno. Un periodo después, es decir, al final del primer año, tenemos unos flujos netos de caja de 200.000 euros, 200 miles de euros. Al año siguiente, 250 miles de euros, 350, 400 y 250. Así que tenemos dispuestos perfectamente los flujos netos de caja que constituyen la parte que el proyecto le da al inversor. La parte que el proyecto le da al inversor. Como vosotros sabéis, para calcular un valor actualizado neto, lo primero que hacemos es actualizar cada uno de estos valores. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues se toma cada valor, como vosotros sabéis, y se divide entre 1 más la tasa de actualización, fijar esta celda, lo cual se eleva a el número de periodos que van desde el inicio del proyecto hasta el momento en el que tiene lugar el vencimiento de ese capital. En este caso, 0, ¿sí? Y voy a fijar aquí la columna, bueno, por razones que vosotros conocéis y que he explicado en algún otro ejercicio, ¿eh? Si os parece bien, en lugar de explicarlo, lo que hago es dejar un enlace, aquí arriba va a aparecer, un enlace a alguno de los ejercicios en los que se explica cómo se establece o cómo se diseña esa celda. Cuando traslado hacia abajo la celda, lo que tengo es los valores actualizados de cada uno de estos flujos netos de caja, actualizados a la fecha de inicio del proyecto. Y aquí lo que voy a hacer es calcular unos totales, ¿sí? Calculo unos totales tanto para los valores no actualizados como para los valores actualizados, ¿sí? Bueno, con esto ya creo que podemos dar una respuesta a la pregunta que se nos ha hecho, ¿sí? La pregunta que se nos hace es simplemente que aconsejemos a un inversor si interesa o no interesa invertir en este proyecto, ¿sí? Y claramente interesa. ¿Por qué? Porque el valor previamente actualizado de lo que el proyecto nos da es 1.142 miles de euros valorados al inicio del proyecto. Y lo que el proyecto nos quita son, bueno, el desembolso inicial, que son 1.000 miles de euros, es decir, 1 millón de euros, también valorados al inicio del proyecto. Como lo que el proyecto nos da es más que lo que el proyecto nos quita, la respuesta sería sí, no os olvidéis de poner la tilde, interesa invertir, tampoco la invertir en el proyecto. Y con esto estaríamos respondiendo a la pregunta, aconseja a un cliente sobre si debe invertir en el proyecto o no. Sí que interesa. Podríamos hacerlo de otra manera, podríamos calcular el valor actualizado neto, que como sabéis no es más que lo que el proyecto nos da, eso sí, en términos perfectamente actualizados, menos lo que el proyecto nos quita, que en este caso lo voy a poner directamente porque son los 1.000 miles de euros que constituyen el desembolso inicial, ¿sí? El valor actualizado neto, diríamos, es estrictamente positivo, es decir, es mayor que 0. Luego volveríamos a la conclusión de que sí, interesa invertir en el proyecto, ¿de acuerdo?
Bien, vamos a ver qué es lo que se nos pregunta en este último párrafo. Se nos dice, imagina ahora que dicho cliente encuentra la manera de invertir cualquier cantidad de la que disponga a cambio de un 15% anual dentro del horizonte temporal del proyecto. ¿Cambiaría eso tu respuesta? Bueno, si este cliente, si este inversor, tiene la posibilidad de obtener un 15% por sus capitales, a la hora de calcular un BAN utilizará ese 15% como tasa de actualización. Lo que se nos está preguntando, de hecho, es qué pasaría con el BAN si sustituyésemos el 8% inicial por un 15%. ¿De acuerdo? Fijaos en que la pregunta no es trivial, es decir, no se puede responder inmediatamente. Me explico. Si, por ejemplo, nos dijeran qué es lo que pasaría si la tasa de actualización pasara a ser un 5%, pues podríamos responderla inmediatamente. Fijaos, con una tasa de actualización menor, todos estos valores serían mayores y por lo tanto el total sería mayor y restando esos mil miles de euros, es decir, ese desembolso inicial, la cantidad volvería a ser mayor con respecto a este ejercicio de referencia, quiero decir. ¿Sí? Y por lo tanto el valor actualizado neto sería mayor, es decir, sería también estrictamente positivo y la respuesta por lo tanto sería la misma. Si queréis podemos verlo porque, como vosotros sabéis, esta tabla hace las veces de herramienta de simulación. Repito, lo que he tratado de explicar es que si se reduce la tasa de actualización, por ejemplo, a un 5%, el valor actualizado aumenta. En cuanto le da la tecla de intro, lo veréis, ¿sí? Aumenta. Ahora bien, la pregunta que se nos plantea no es así de trivial. Se nos dice, ¿cambiaría la respuesta si en lugar de un 8% pusiésemos un 15%? Podría cambiar, porque con una tasa de actualización mayor estos valores serían menores y por lo tanto el BAN podría pasar a ser negativo. De hecho, eso es exactamente lo que ocurre. Fijaos, ¿sí? Con un 15%, ¿sí? La actualización, digamos, es más lesiva, afecta más, reduce más estos flujos netos de caja cuando se consideran en términos actualizados, ¿sí? Es decir, reduce lo que el proyecto nos da a 946.000 euros, eso sí, en valores o en miles de euros del inicio del proyecto. ¿Sí? Y como esta cantidad es menor que los miles de euros que el proyecto nos quita, el valor actualizado neto es negativo. Luego, segunda respuesta. ¿Cambiaría nuestra respuesta si la tasa de actualización fuese del 15% anual? Sí, sí cambiaría. Voy a poner sí, cambiaría. En ese caso, la respuesta sería que no interesa invertir en... Vamos a ver si lo hemos escrito bien. Parece que no, nos ha colado aquí. Esto. Bueno, pues con esto terminamos el ejercicio. Como veis, ha sido muy sencillo. Como mucho, nos hace pensar con respecto a cuál es el impacto de una variación en la tasa de actualización en un BAN. ¿Sí? Es algo que ya hemos tratado en un ejercicio anterior. Vamos a hacer ahora otro ejercicio, si no os parece mal. ¿Sí? El ejercicio que os propongo que hagamos es este, el último de esa hoja. ¿Sí? Tengo aquí también una especie de pequeña estructura que me va a facilitar por lo menos el comienzo del ejercicio. Veamos qué nos pide. Calcula el BAN con un 6% de tasa de actualización en todo el horizonte temporal y el payback de un proyecto de inversión con los siguientes parámetros. Veamos, desembolsos, 500.000 euros a la puesta en marcha del proyecto y otro 500.000 al comienzo del cuarto año. Vaya, en esto sí que ha cambiado, las circunstancias han cambiado con respecto a las que solemos tener en la mayoría de los ejercicios. La mayoría de los ejercicios hemos tenido un único desembolso y siempre al inicio del proyecto. Y aquí, sin embargo, tenemos dos desembolsos diferentes. Bueno, en realidad por la misma cuantía, pero en momentos diferentes. En cuanto a los flujos netos de caja, como veréis, no hay muchas variaciones con respecto a lo que suele ser habitual en estos ejercicios. Tenemos unos flujos netos de caja valorados en euros, ¿sí? Valorados al final de cada año y a lo largo de 7 años, que hemos de entender que constituyen el horizonte temporal del proyecto. ¿Sí? Por tanto, en este esquema, 0 vuelve a representar el momento en el que comienza el proyecto, ¿sí? Y 7 representa el momento en el que termina el proyecto, es decir, el final del séptimo año. ¿Sí? El final del séptimo año. Bien, lo que os propongo que hagáis ahora es representar gráficamente el proyecto, es decir, ubicar perfectamente cada uno de los capitales que componen el proyecto en el momento en el que tiene su vencimiento.
¿eh? Lo que os estoy mostrando ahora es una representación gráfica de un proyecto en general, ¿no? Un proyecto de inversión en general. ¿Sí? Como veis, en este proyecto de inversión tenemos 10 periodos, ¿sí? Su horizonte temporal está compuesto por 10 periodos, que resultan ser años, según se indica aquí. ¿Sí? Al final de los 9 primeros periodos lo que tenemos son 9 flujos netos de caja. Y al final del 10.º periodo, ¿sí? Cuando termina el 10.º periodo, tenemos un valor residual, que vamos a llamar VR sub 10. Lo que quiero decir con esto, lo que voy a tratar de mostrar con esto, es algo tan sencillo como que un momento de tiempo y un periodo son cosas diferentes. ¿Sí? En este proyecto en particular, cada uno de los periodos básicos dura un año. Por tanto, el primer periodo, el primer año dentro del proyecto va desde este momento que tengo señalado hasta este otro momento. ¿Sí? Repito, desde este momento que señalo con el cursor hasta este otro momento. ¿Sí? Ese es el primer periodo, el primer año, que designa en el gráfico como P1. P es igual a 1. Otra cosa son los momentos diferentes que son relevantes porque en ellos se produce el vencimiento, es decir, está disponible un determinado capital u otro. ¿Sí? Por ejemplo, el desembolso inicial se produce no en un año, sino en un momento determinado de ese año. En este caso, en el momento t es igual a 0. ¿Sí? Es decir, al inicio del proyecto, o dicho de otra manera, al inicio del primero de los periodos del proyecto. ¿Sí? Por lo tanto, un periodo es un segmento en esta línea temporal, mientras que un momento es nada más que un punto. ¿Sí? Un momento es un periodo de tiempo que no tiene entidad, es decir, que cuando empezamos a pensar en él ya ha pasado. ¿Sí? Vale. ¿Por qué digo esto? Pues más que nada para evitar, como os decía antes, para evitar errores. ¿Sí? Si designamos correctamente tanto los periodos como los momentos de tiempo que tenemos en el horizonte temporal de un proyecto, va a ser más difícil que nos equivoquemos. Por ejemplo, en este caso, y expresando en miles de euros, los flujos netos de caja están aquí, ¿no? Y la cuestión es, ¿dónde los sitúo? Bueno, la respuesta es muy sencilla. El primero de los flujos netos de caja se produce, según nos dice el enunciado, al final de cada año, es decir, al final, el primero del año 1. Esto es, en este punto. Al final del primer año. Esto es todo el primer año, su final se encuentra exactamente ahí. Por lo tanto, yo puedo coger todos estos flujos netos de caja, vosotros lo vais a hacer más fácilmente si utilizáis simplemente un papel, y ponerlos aquí. De tal manera que el primer flujo neto de caja se corresponde con el momento t es igual a 1, el segundo con el momento t es igual a 2 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver algo que es lo que representa dificultad, si es que hay alguna en este ejercicio, ¿no? Y es dónde están situados los diferentes desembolsos, que en este caso son dos. En cuanto al primero no hay muchas dudas. Se nos dice que su cuantía es de $500.000, ¿sí? Y que hay que pagarlo, hay que ponerlo a la puesta en marcha del proyecto, es decir, el primer momento del proyecto, justo cuando el proyecto se inicia. Luego, está claro que este desembolso se produce exactamente aquí, en t es igual a 0. ¿Sí? El segundo desembolso, también por un capital de $500.000, hay que ponerlo, hay que realizarlo al comienzo del cuarto año, y esto puede generar alguna duda, pero cuando tenemos el gráfico, desde luego no. Aquí tenemos el primer año, aquí el segundo, aquí el tercero, aquí el cuarto. El comienzo del cuarto año es este momento exactamente. Este que estoy marcando con el cursor. Ese. ¿Sí? Es decir, el momento que hemos designado como t es igual a 3. Y es ahí donde voy a poner este segundo desembolso. Como siempre, arriba de la línea que representa el paso del tiempo, tengo las cantidades que el proyecto le da al inversor. Debajo de la línea tengo las cantidades que el proyecto le quita, entre comillas, al inversor. Bueno, pues con esta información ya puedo rellenar con toda la tranquilidad del mundo este esquema que tenía en el cual cada capital va asociado a un momento determinado de tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, viendo este gráfico, vemos enseguida que en el momento 0 no hay ningún flujo neto de caja, por lo tanto vamos a poner 0 ahí. Mientras que en el momento designado como 1, aquí tengo 150 miles de euros como flujo neto de caja. 150, 150, 200, 200, no 2000, 200 y, vamos a verlo, y 300 es el último de los flujos netos de caja. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a los flujos netos de caja. Voy a compilar esta celda para que se vea mejor. Aquí en sus valores no actualizados, dentro de poco pondremos sus valores actualizados en este rango que estoy señalando. Ahora vamos a ver qué pasa con los desembolsos.
desembolsos. Voy a combinar estas dos celdas para que quede claro a qué se refiere. También los podemos expresar, como vosotros sabéis, en términos no actualizados y actualizados. Empezando por los no actualizados, que son los que tenemos aquí. ¿Cuándo se producen los desembolsos? Pues viendo el gráfico ahora queda perfectamente claro. El primero en t es igual a 0, tenemos 500 miles de euros. El segundo en t es igual a 3. T es igual a 3. Ahí está. Al comienzo del cuarto año, o si queréis, al final del tercer año. Bueno, a partir de ahora el ejercicio se vuelve tremendamente sencillo. Consiste en hacer lo que hemos hecho siempre. Es decir, primero actualizamos cada uno de los valores que componen los flujos netos de caja que componen este proyecto. Lo hacemos como siempre, e insisto en que si queréis tener algún detalle adicional sobre cómo hacerlo, pues podéis recurrir al ejercicio en el que se explica. Estirando esto, tenemos estos valores ya actualizados. ¿Sí? Calculamos los totales. Lo podemos hacer al final, pero vamos a hacerlo ya. Ahí tenemos un total y un total. Y estos valores actualizados, como son fórmulas, los puedo pegar perfectamente aquí, sabiendo que Excel, si he diseñado bien la fórmula, que lo he hecho, pues va a calcular por mí los valores actualizados adecuadamente de cada uno de estos capitales que componen los desembolsos. ¿Sí? El primer capital, obviamente, el valor actualizado es el mismo que el no actualizado, porque es un capital que tiene su vencimiento justo al principio del periodo, perdón, del proyecto, mientras que este segundo capital, como se produce 3 periodos después, tiene que ser actualizado 3 periodos. ¿Sí? Bien. Bueno, pues aquí tenemos todo lo necesario para calcular el BAN, como vosotros sabéis. Lo voy a resaltar más todavía en rojo. Voy a poner aquí BAN para que quede claro dónde lo vamos a calcular. Como sabéis, el valor actualizado neto no es más que la diferencia entre lo que el proyecto nos da, en términos actualizados, y lo que el proyecto nos quita, también en términos perfectamente actualizados al inicio del proyecto. El BAN es de 130, es un valor positivo, ¿sí? Y aunque no se nos pregunta, ¿sí?, la derivada inmediata de que el BAN sea un valor positivo, estrictamente positivo, es que el proyecto es recomendable. A veces solemos decir, es viable. ¿De acuerdo? ¿Sí? Digo que no se nos pregunta porque en este ejercicio, concretamente, lo único que nos piden es que calculemos el BAN y aquí está calculado. No viene mal siempre indicar en qué unidad está calculado, que son miles de euros valorados al inicio del proyecto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, se nos pedía una cosa más, que era calcular el payback. Es una cosa muy, muy, muy sencilla, pero bueno, le vamos a dedicar por lo menos un minuto. No va a hacer falta más. ¿Sí? Para ello voy a abrir aquí una fila adicional, perdón, una columna adicional. ¿Sí? Y en esa columna adicional voy a poner los flujos netos de caja no actualizados, pero además acumulados. Acumulados. ¿Qué quiere decir esto de acumulados? Pues que lo que voy a poner en cada celda es el valor acumulado de los flujos netos de caja hasta ese momento de tiempo en concreto. Por ejemplo, en el primero de los momentos de tiempo, como no se ha producido todavía ningún flujo neto de caja, los flujos netos de caja acumulados son exactamente 0. Sin embargo, en este momento de tiempo, ¿sí?, en el 1, los flujos netos de caja acumulados equivalen a lo que se acumuló en el momento de tiempo anterior más lo que se acumula justo en ese momento, o el flujo neto de caja que se produce, si queréis, justo en ese momento. Estirando esa fórmula hasta aquí, lo que tengo son insisto, los flujos netos de caja acumulados en cada uno de los momentos relevantes en este proyecto de inversión. Fijaos, una comprobación sencilla que creo que es interesante hacer, que los flujos netos de caja acumulados al final del proyecto de inversión tienen que ser exactamente por el mismo valor que la suma de los flujos netos de caja que ya teníamos calculado. Por razones evidentes. ¿Sí? Ahora, podemos observar que, fijaos, los desembolsos que hacemos son dos por valor de 500 y 500 miles de euros. ¿Sí? Este desembolso en concreto no lo terminamos de devolver, o el proyecto no lo termina de devolver, antes al menos de que se produzca el segundo. ¿Sí? Cuando obtenemos una cantidad que supera, ¿sí?, ¿en qué momento podemos decir que los flujos netos de caja nos han permitido acumular una cantidad que supera el valor de ambos desembolsos? Bueno, pues aquí, en el momento 6, o si queréis, al final del sexto periodo.
tanto, respondiendo a la pregunta, el payback de este proyecto, lo vamos a poner aquí, es de 6 años. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más. De esta manera tan sencilla se pueden resolver estos ejercicios. En algún ejercicio posterior, pues os mostraré cómo se puede utilizar la fórmula de Excel para resolverlos. No creáis que es tan inmediata como os pueda parecer a primera vista. También hay que manipular un poquito. Hasta el lunes próximo. Nos vemos en las clases.